cuanto a la caracterización de la población, podemos hablar de unos riesgos que tienen las personas dependiendo de su ciclo vital. Entonces, en cada etapa de la vida tenemos los riesgos universales, por ejemplo, que son solamente por tener una edad y un sexo, que nos dan unos grupos de riesgo, entre esos los de las mujeres gestantes y las de los neonatos. Entonces, si tenemos identificado el riesgo en neonatos, para eso hacemos un tamizaje neonatal que nos puede identificar personas con la enfermedad. Y ya el resto de las edades que tienen que ver con los antecedentes patológicos, como el caso que revisamos, una niña con antecedentes de anemia y transfusión, lo que le da un riesgo individual a esa persona, y ese riesgo es de tener la anemia drepanocítica, anemia falciforme. Y para todas las edades, pues los riesgos que tienen que ver con las condiciones que son de los determinantes sociales de la salud. En esas, si ustedes recuerdan, cuando se habla de una patología muy frecuente que es el dengue, se habla de que los pacientes o individuos con estos riesgos sociales se deben dejar también en hospitalización. Pues bien, las personas que tienen drepanocitosis también están consideradas entre las personas que se deben hospitalizar cuando se sospecha dengue o una de las enfermedades transmitidas por arbovirus. Y para todas las edades son las personas que concentran el alto costo. Este costo a qué hace referencia? A los individuos que con estos riesgos consultan en múltiples ocasiones y que generan consumo de servicios. Es una de las características de los pacientes con drepanocitosis, sobre todo cuando la enfermedad no está controlada y no ha sido diagnosticada a tiempo. Entonces, la importancia del tamizaje poblacional tiene que ver con cómo y en qué etapa de la vida se identifican las personas con drepanocitosis. A nivel mundial existen estudios que muestran que Colombia tiene una prevalencia, en algunos estudios, porque no es una prevalencia nacional, sino de algunos estudios, entre 1 y 4.9 por 1000 nacidos vivos de drepanocitosis. Es decir, por cada 1000 nacidos hay entre 1 y 5, dependiendo de los territorios también, 1 y 5 personas que tengan los genes de la drepanocitosis, ya sea como portadores o como enfermos. Hablando de epidemiología, podemos ver que las hemoglobinopatías afectan al 5% de la población mundial y la drepanocitosis es la más frecuente. Es más frecuente en todas las personas que tienen ancestros procedentes de África subsahariana, la India, Sicilia, sur de Turquía, Grecia, países mediterráneos en general. Y hay estimaciones de que cada año nacen alrededor de 200.000 a 300.000 niños con la enfermedad y también estimaciones de que mueren 350.000 personas al año con drepanocitosis. ¿Esto qué significa? Que de las personas que nacen no se están reportando todos los que nacen con la enfermedad, hay un subregistro y por eso se ve que hay más muertes que los que nacen con la enfermedad. Además hay un subregistro de la mortalidad porque no todos los países están reportando sus muertes por drepanocitosis, como el caso que vimos inicialmente, que requirió una revisión con el Instituto y el Ministerio para aclarar la causa de muerte. Hay países que sí tienen una legislación, entre esos Estados Unidos, que tiene una legislación vigente desde 1972 y ellos pueden tener cifras exactas como esta de que 1 de cada 500 nacidos vivos afroamericanos y 1 entre cada 1000 a 1400 hispanos tiene la drepanocitosis. Hay alrededor de 2 millones de americanos que tienen los genes de portadores de la hemoglobina S, o sea, el rasgo drepanocítico, que es el que dijimos que no se debe reportar en si vigila. También hay estudios que muestran que en Colombia para 2010 nacieron 14.464 neonatos con rasgo drepanocítico o portadores y 321 neonatos con hemoglobina SS, que es la drepanocitosis homocigota. Dentro de los estudios que se han revisado, que se han encontrado, existen estudios tan antiguos como el realizado en Puerto Tejada en 1943, que mostró que 3.95% de los niños de edades entre 7 y 17 años tenían drepanocitosis, hasta unos más recientes como en Cali, que mostraron que
el 2.4% de los nacidos de un estudio de 10.000 nacidos vivos en Cali en 2013 tenían hemoglobina S. Es decir, AS al nacer, que los puede clasificar tanto en personas que tienen el rasgo drepanocítico como en personas que tienen la enfermedad drepanocítica. También hay estudios en el Caribe colombiano, como en Cartagena y San Andrés, que muestran unas prevalencias de hemoglobina S de hasta 5.6%. Y con esos datos nos vamos ya a unos indicadores que tienen mucho peso y tienen que ver no solo con la parte de pediátrica, sino con la parte de adultos. Y es la mortalidad materna en pacientes con drepanocitosis. Estos estudios, al igual que otros, muestran que la mortalidad materna con drepanocitosis es mucho mayor que la mortalidad materna cuando no tienen drepanocitosis. Y aquí vemos que de cada 100.000 nacidos vivos, entre las mujeres que tenían drepanocitosis murieron 1.141. Mientras que entre las maternas que no tenían drepanocitosis, de cada 100.000 murieron 439 gestantes por causas directas e indirectas relacionadas con el nacimiento. Entonces, estos datos nos hacen pensar que además de la parte pediátrica, tenemos que vigilar también la parte de adultos y específicamente el riesgo en las mujeres embarazadas. También estos estudios muestran la prevalencia de drepanocitosis al nacer, que puede ser parecida a algunas de las que hemos revisado para Colombia, que muestran 5.32%. Otros estudios muestran cómo en los países donde se tienen menores ingresos o países de bajos ingresos, la mortalidad por drepanocitosis es mucho mayor en las gestantes con drepanocitosis que en las gestantes sin drepanocitosis. Entonces, podemos ver que la oportunidad de presentar una mortalidad en mujeres gestantes con drepanocitosis es 22 veces la de las mujeres que no tenían drepanocitosis y estaban en embarazo. Estos datos nos hacen pensar nuevamente que hay que atender con mucho cautela, con mucho cuidado, que hay que atender a las gestantes con drepanocitosis como unas gestantes de muy alto riesgo. Mientras que en los países de ingresos altos la diferencia no es tan marcada, que es solamente de 3.5. Es decir, el riesgo es 3.5 veces y no hay una diferencia estadísticamente significativa entre las mujeres gestantes con drepanocitosis que mueren en el embarazo, o la mortalidad materna, perdón, por drepanocitosis comparada con las que no tienen drepanocitosis.